La caída silenciosa, el mensaje llegó al amanecer llevado a través del vacío en un desesperado viga de transmisión. El Ara Jensen gobernadora de la colonia New Horizon se encontraba en el centro de comunicación, como pantallas parpadeó con símbolos de advertencia, afuera las ventanas reforzadas de la colonia eje central. La estrella enana roja proyectó un resplandor sangriento a través de los asentamientos edificios blancos que vienen. Susurrando oficial de comunicaciones, Malik, su voz apenas audible, sobre el zumbido del equipo la flota braxiana cientos de barcos. Sin embargo, el rostro de Heller permaneció impasible, su corazón martillado contra sus costillas. Nuevo Horizon era la colonia más lejana de la humanidad establecida hace apenas 15 años, en el borde de lo que la comunidad galáctica llamado espacio no reclamado. Pero todos sabían la verdad es que esto no fue reclamado, fue territorio en disputa que los braxianos dominio, considerado su ancestral terrenos de caza. ¿Cuánto tiempo? Él aprigantó. Las 6 horas, quizás menos. Ara asintió con la cabeza corriendo. A través de opciones que no existía New Horizon, tenía defensas mínimas, unas pocas plataformas orbitales y un puñado de combatientes obsoletos que albergaba la colonia. 30.0 civiles científicos, ingenieros y agricultores. No soldados, no guerreros. Envía la señal de emergencia a la Tierra. La prioridad alfa del comando incluye todos nuestros datos sobre la flota braxiana. Malik gobernador vacilante. La Tierra tiene 37 años de luz años de distancia. Incluso, con cuanto, ellos no recibirá nuestro mensaje durante horas y incluso, si respondieron de inmediato, yo conoce las matemáticas. Malik dijo en voz baja, Han Solo, envíalo. Como el joven oficial se volvió hacia su consola, el Ara miró fijamente .L a pantalla principal, que muestra el acercamiento flota. Los braxianos fueron considerados nivel medio entre las potencias galácticas, ni de lejos tan avanzado como el Aldari colectiva, o tan numerosa como la Sotcolmena, pero oficialmente comparada con la humanidad reconocida como una especie en desarrollo, bajo el concordato galáctico, fueron gigantes tecnológicos. La ironía no lo era perdida. En su humanidad se había visto obligada a ocultar sus verdaderas capacidades. Después de la guerra del primer contacto, cuando la galaxia, el Consejo, había considerado que la Tierra era demasiado agresiva para que se le confíe tecnología avanzada, las sanciones y restricciones tenían expansión humana oficialmente limitada. Hay desarrollo militar durante casi un siglo, oficialmente a 37 años. Luz de distancia en lo profundo del cinturón de asteroides de la Tierra. La almirante del sistema solar, Elina Chun, flotó en el centro de mando de la Epsel, hijo del trueno más grande de la Tierra, oculto Dreadnoughts. Alrededor de su holográfica las pantallas mostraban el estado de lo que el gobierno de la Tierra Unida llamó al flota de contingencia. 67 buques de guerra que oficialmente no existía. Almirante, su ex-sol comandante. Jackson se acercó con una expresión de preocupación. Hemos recibido una transmisión alfa prioritaria desde Nuevo Colonia Horizon. Los ojos de Elena se entrecerraron. Muéstrame el mensaje reproducido, mostrando traicionado el rostro tranquilo del gobernador. Jensen, solo por la tensión alrededor de sus ojos, como ella detalló el acercamiento de Braxian flota, la transmisión incluía tactical datos que muestran números abrumadores. Análisis. Elena preguntó a la sala estratégica. Atenea respondió primero. Ella forma holográfica, materializándose, al lado la exhibición táctica. La fuerza braxiana consta de aproximadamente 300 embarcaciones, incluyendo 12 naves capitales. New Horizon. Las defensas se verán abrumadas. Dentro de 20 minutos de compromiso. Colonia. Completa destrucción proyectada en 6 horas. El
Rostro de Elena permaneció impasible ante víctimas. Población total de 9.812. Probabilidad de supervivencia 0%. Sin intervención. Cayó. El centro demandó en silencio. Todos entendieron las implicaciones. El nuevo horizonte estaba más allá del zona permitida de expansión humana. El Consejo Galáctico había advertido a la Tierra repetidamente para cesar los esfuerzos de colonización en disputa territorios, revelando la contingencia flota para salvar New Horizon. Expondría el engaño de 100 años que tuvo la Tierra. Sostuvo que los humanos habían cumplido con opciones de restricciones tecnológicas. Elena le pidió permiso al comandante Jackson. Su garganta. Podríamos enviar un diplomático solicitud de intervención al Consejo. Negado. Elena respondió de inmediato. El Consejo tarda semanas en deliberar sobre Nueva Horizon. No tiene semanas que podamos evacuar. Ofreció al capitán Rice de táctica enviar transportes rápidos. Guardar quien podemos. Elena sacudió la cabeza. Las matemáticas no funcionan ni siquiera. Nuestros barcos más rápidos llegaría después de que cayera la colonia y incluso si pudiéramos evacuar a todos, ¿a dónde los llevaríamos de regreso? A la Tierra, donde el Consejo los descubriría. Date cuenta de que hemos estado colonizando restringido espacio. La habitación volvió a quedarse en silencio hasta que Elena habló con autoridad silenciosa. Prepare la flota de inmediato. Salida. Todos los barcos. Equipamiento de combate. Completó. Los ojos del comandante Jackson se abrieron. Almirantesi, revelamos la flota. Estoy al tanto de las consecuencias. Voz de la comandante Elena cortado como el acero. La humanidad se ha escondido durante mucho tiempo. Basta de que hayamos jugado según sus reglas. Fingió ser tecnológicamente inferior mientras tallaban la galaxia. Hoy que termina de nuevo en un nuevo horizonte. Ahora organizó la evacuación de civiles a búnkeres subterráneos que la colonia había sido diseñado con la defensa en mente, a pesar de restricciones oficiales, con reforzamiento, refugios que podrían resistir orbitales bombardeo al menos por un tiempo. Defensa. El capitán Ortiz se acercó a ella con un tono sombrío. En expresión. Gobernador, hemos desplegado a todos casas y activó el orbital plataformas, pero no durarán largo. Ahora terminó para él. Sé que solo necesito ganar tiempo. ¿Para qué? Ortiz hizo la pregunta colgando pesado en el aire. Ara no respondió que había no hay respuesta que dar, que no suene como falsas esperanzas. En cambio, se centró en lo que ella pudo controlar: la evacuación, la defensa. Prepara la calma, mensajes para evitar el pánico. 6 horas después, la flota braxiana llegó al sistema. Sus barcos tenían un aspecto orgánico, con cascos curvos que parecían costillas macizas, jaulas que se extienden cientos de metros de largo. Los vasos más grandes prenotan por humanos. La clasificación se extendió casi 2 kilómetros, desde inclinarse a popa erizado de armas, impublicaciones y base de combate de la colonial. Escasas defensas se activan de inmediato. Plataformas orbitales dispararon acelerador de masas rondas en la flota que se aproxima, mientras los 20 cazas obsoletos lanzados desde la única percha de la colonia en el exhibición táctica que el Ara observó, mientras ellos, defensores humanos, aparecieron como pequeños azules puntos contra un abrumador enjambre rojo. La primera salva braxiana destruyó 3 plataformas orbitales instantáneamente. El segundo eliminó a la mitad del escuadrón de cazas. La tercera volea todas las defensas orbitales fueron, y los combatientes restantes estaban haciendo ataques suicidas contra embarcaciones. Cientos de veces su tamaño, su alegría. Malik anunció su bozo. Joara enderezó su uniforme chaqueta. Ponerlos a través de la pantalla parpadeó, revelando una guerra braxiana. Master Aster, la cabeza alargada del alienígena, estaba cubierto de escamas iridiscentes
que cambió de color con cada ligero movimiento. 4 ojos amarillos parpadearon independientemente el uno del otro, y cuando hablaba filas de colonia humana, con destellos de dientes en forma de aguja. La traducción llegó en un piso voz sintética que tienes, ilegalmente asentado en territorio de casa braxiano. Ella pena es la extinción. Arla mantuvo expresión neutral. Cálido maestro. Somos un acuerdo científico pacífico que tenemos, ¿no? Hay pelea con el dominio braxiano. ¿Qué solicitar negociación bajo Galactic Protocolos del Consejo el Extraterrestre? Hizo un sonido de clic que el traductor no procesó. La negociación no es nuestra Kaminosu especie fue advertida de permanecer dentro tus límites. Tus muertes servirán como instrucción a sus líderes. Ella comunicación cortó abruptamente momentos más tarde. El primer bombardeo golpeó ellos edificios de la colonia. Colapsaron como energía armas talladas, trincheras brillantes a lo largo. Las baterías de defensa del asentamiento fuego devuelto de ubicaciones ocultas de Dioblail aspiró sus armas. Apenas penetraron en el escudos de los vasos braxianos más pequeños en el centro de mando. El ARA organizó la evacuación final a lo más profundo búnker. Estado de la emergencia transmisión. Malik revisó su consola. Confirmado, recibido por el comando terrestre gobernador. Pero no necesitaba terminar ambos. Sabían que la Tierra no podía responder a tiempo, incluso si tuvieran barcos capaces de desafiar a los braxianos armada que oficialmente no lo hicieron. ¿Cómo cayó? La noche en New Horizon, casi la mitad la colonia quedó en ruinas. El bombardeo se había convertido en objetivo quirúrgico. Generación de energía, de infraestructura y recuperación de agua. Los braxianos no eran simplemente destruyéndolo, sistemáticamente desmantelando la presencia humana desde el planeta. En su oficina privada, Ara grabó lo que ella esperaba que fuera el día final de entrada en el registro. Tenemos 487 de la colonia New Horizon sobrevivió 12 horas de asalto braxiano. La integridad del búnker se mantiene al 60%, pero los sistemas de energía están fallando. Agua, la purificación está fuera de línea. Víctimas. Ella pausada, estabilizando su voz. Bajas. Estamos en el 42% de la población de colonias. Quispere, una falla completa del búnker. Dentro de 8 horas, si alguien recibe esta transmisión, New Horizon luchó hasta el fin. Morimos. Gobernador libre y Lara Jensen, firmando cuando terminó el grabando. El búnker sacudido con otro, el polvo del impacto cayó del techo, y las luces de emergencia parpadearon a través de él toda. El Lara mantuvo la compostura. Si estas fueron las últimas horas de la humanidad, este mundo lejano, se enfrentarían ellos con Tigner. La almirante Elina Chen se puso de pie en el puente del trueno. Como él, el enorme Dreadnought lideró la flota de la Tierra a través del hiperespacio. El viaje a lo Nuevo Horizon tomaría 36 horas como máximo velocidad, probablemente demasiado tarde para salvar el colonia, pero Helena tenía otro objetivo ahora. El informe de estado de la justicia que exigió, escaneando las pantallas tácticas que muestran su formación de flota, todos los barcos mantenimiento de la formación reportada oficial de navegación LEN Hyperspatial Corredor es estable. Llegada estimada en 34 horas 17 minutos. Helena asintió con la cabeza, ojos fijos en el remolino azul del vórtice del hiperespacio visible a través del puente Viewport. El niño del trueno era una maravilla de ingeniería. 2 kilómetros de avanzado, aleaciones, computadoras cuánticas y armasistemas que violaron al menos 15 diferentes restricciones del Consejo Galáctico. Su espina central albergaba la mayor repotente acelerador de masas jamás construido por manos humanas, capaces de lanzar proyectiles en porcentajes significativos de la velocidad de la luz
Y no estaba solo siguiendo información precisa, fueron 66 buques de guerra adicionales de los más pequeños buques de clase fragata, a 5 adicionales dreadnought, cada uno con suficiente potencia de fuego para nivelar una pequeña luna comandante. Jackson se acercó a ofrecer una tableta de datos, lo último inteligencia de nuestras ondas, sigilos acerca de New Horizons. La superficie de la colonia, las estructuras, están destruidas en un 70%, pero ellos búnkeres profundos aún mantienen la corriente. Las proyecciones les dan otras 36 horas antes del fracaso completo. Los labios de Elinda presionado en una línea delgada. Seri, a cerrar demasiado. Cerrar, empuje los motores a 110%. Ella ordenó. Que quiero 2 horas. Afeitada nuestra hora de llegada, almirante. The Drive Corresno fueron diseñados para que no me importe si nosotros tengo que reconstruir cada motor en el flota. Después, Elena le cortó esos. Está muriendo nuestra gente allá afuera. Mientras ellos fraxianos se toman su tiempo. No seremos tarde a esta pelea. Como Jackson transmitió las órdenes que Helena trasladó al estratégico mesa de planificación, donde holográfica representaciones de Nuevo Horizonte y el flota braxiana sobrevoló en detalle 3 de naves alienígenas. Habían formado un bloqueo alrededor del planeta metódicamente bombardeando la superficie que están siendo Capitán Reyes, tomando nota minuciosa su tiempo, para asegurarse de completar destrucción. Casi Helena ritualista estudió al enemigo formación, que los braxianos consideran exterminio un deber sagrado que no son solo matando, están realizando una ceremonia. Ella señaló a la más grande nave enemiga que es su nave de mando. Cuando lleguemos ese, nuestro objetivo principal, mientras la flota terrestre atravesaba hiperespacio, empujando sus motores más allá límites de seguridad, Elena se retiró a ella habitación. Lista allí grabó su propia mensaje 1, que se transmitiría a tierra, una vez que la flota se enfrentó al enemigo, al gobierno de la Tierra Unida y al gente de la Tierra. Para cuando recibas este mensaje, la flota de contingencia se han enfrentado a fuerzas braxianas en New Colonia Horizon. Hoy terminamos con la farsa hoy. La humanidad se levanta y lucha. Si el Consejo Galáctico quiere sancionarnos por defender a nuestra gente, que así se haya, no ocultará nuestra fuerza. O pedimos disculpas por nuestra determinación de sobrevive. Esta es la almirante Elena Chen de la nave de la flota terrestre Thunderchild. De gigante dormido, despierta hoy trueno. Amaneció sobre las ruinas de Nueva York Horizonte, aunque pocos colonos permanecieron en la superficie para verla. Una vez prístina, el asentamiento se había reducido a fumar cráteres y metal retorcido en la parte principal. El gobernador del búnker, a Jensen, se mudó pasillos abarrotados, donde yacían los heridos en cada superficie médica disponible. Los suministros estaban disminuyendo, filtración de aire, los sistemas estaban fallando, y la esperanza era un lujo que nadie podría permitirse. Más poder, reservas al 17% reportadas. Ingeniero jefe Dawson tenía la cara manchada de mugre, sangre de una herida en la cabeza que él había rechazado. El tratamiento para soporte vital fallará en aproximadamente 10 horas, gobernadora. Él hará asentí, absorbiendo la información con la misma calma que ella había mantenido durante todo el ataque, y los fraxianos aún en órbita. Sigue bombardeando. ¿Qué ubicaciones? Están siendo metódicas. A pequeña misericordia. Aunque Lara nunca diría eso en voz alta, el enfoque ceremonial alienígena a la destrucción le había dado tiempo a los sobrevivientes para llegar a los búnkeres. Tenían simplemente desató todo su arsenal a la vez. Nuevo Horizonte ya sería un recuerdo. En el centro de comando improvisado, ha propuesto nuevamente trastero en lo profundo del búnker oficial de comunicaciones. Malik monitoreado los pocos sensores funcionales restantes. Gobernador,
llamó a su voz fuerte, con agotamiento. Deberías ver este. Arce unió a él en la consola donde un granola pantalla mostraba a la flota braxiana. Las naves alienígenas habían cesado su bombardeo y se reposicionaban en una formación defensiva. ¿Qué son? Así, ella le preguntó a Malik. Negó con la cabeza desconocido, pero se están moviendo con un propósito casi como si de repente detuviera los ojos ensanchando a medida que ajustaba los sensores. Gobernador, estoy detectando enormes distorsiones hiperespaciales. Acercándose al sistema algo grande está llegando. Para el primera vez en días que Elara sintió un parpadeo de emoción atravesarla con cuidado fachada. Mantenida, no espero del todo que ella no se atrevió a nombrarlo así, pero tal vez un aplazamiento de la desesperación. ¿Cuántos firmas? Malik trabajó su consola frenéticamente. Es difícil aclarar lecturas a través de la interferencia braxiana, pero docenas, al menos tal vez más a su alrededor. Los ocupantes del búnker se habían quedado en silencio. Atención, atraída por la pequeña pantalla. Eso mostró a sus verdugos de repente en alerta. Nadie dijo lo obvio. Pregunta: ¿quién vendría por un condenado? Colonia humana al borde de la exploración. Espacio en la oscuridad entre las estrellas. La realidad desgarró la apertura. 67 buques de guerra estallaron desde el hiperespacio. En su cabeza el trueno surgió como una bestia mitológica, su enorme agujero brillando a la luz del nuevo horizonte. Estrella enana roja en el puente. Almirante Lina Chun agarró el riel de comando, mientras los sistemas del barco se estabilizaron después del informe de estado de Strange Journey, al que llamó transición hiperespacial completa. Reportada navegación. Todos los barcos contabilizados. Daños mínimos en la unidad reportados en todo. El capitán táctico de la flota Rice respondió inmediatamente. Flota braxiana detectada en órbita alta alrededor del nuevo horizonte. 317. Los buques confirmaron que han detectado nuestra llegada y se están moviendo para participar. Los ojos de Helena se entrecerraron mientras estudiaba. La pantalla holográfica. El braxiano. La flota era formidable, más numerosa que las fuerzas de la Tierra por casi 5-1, pero los números no eran todo lo que se implementaba en formación Teta. Ella ordenó todas las embarcaciones activar matrices de escudos y armas. Las comunicaciones de sistemas preparan una flota en toda la flota. Transmisión a la nave de mando braxiana. A medida que la flota de la Tierra se extendía en una formación tridimensional de puntas de flecha, Helena se paró ante las comunicaciones a Rey. Cuando se estableció la señal, ella habló con toda la autoridad de su posición. Buque de mando braxiano. Este es Almirante Helena Chan de la flota terrestre. Estás atacando el asentamientos humanos en violación de la ley galáctica. Cesa tu bombardeo inmediatamente y retírate de este sistema o le responderemos con fuerza apropiada. Llegó la respuesta rápidamente. El mismo maestro de guerra, que había desestimado la petición de negociación de El Horror, apareció en la página principal de Thunder Killmaster. El extraterrestre parecía momentáneamente desorientado, sus múltiples ojos parpadeando rápidamente a medida que procesaba la flota humana. Apariencia. ¿Qué engaño es este? Voz traducida. Exigió Tierrano. Posee tales vasijas. El humano. La especie está restringida de la construcción buques de guerra de esta clase. La sonrisa de Linda hacía frío este invierno. Claramente la inteligencia está desactualizada. Esta es tu advertencia final. Retirarse o ser destruido. El braxiano hizo eso intransferible haciendo clic de nuevo. La cacería ha comenzado. No se puede detener hasta que la presa esté consumido. Su interferencia viola el derechos sagrados del dominio. Entonces considere esta nuestra introducción formal. A tu religión, Helena respondió cortando el transmisión.
Ella se volvió hacia su puente tripulación. Todos los barcos sin armas protege su colonia en el Nuevo Horizonte. Estallaron vítores en el búnker. Mientras los colonos observaban, el sensor muestra naves terrestres de manera imposible grande, inconcebiblemente poderoso. Había aparecido de la nada para desafiar sus torturadores. Mi defensa susurrada por Dios, Capitán Ortiz. ¿Cuáles son esas embarcaciones? La Tierra no tiene naves como esa. Ahora observé las exhibiciones con creciente asombro. Aparentemente hacemos la batalla, unidos con una ferocidad que luego se describiría en los registros galácticos como el despertar de humanidad, en la que confía la flota braxiana a su superioridad numérica. Lanzó oleadas de luchadores y energía, dirigida a armas en los vasos humanos de la Tierra. Respuesta: reescribió las reglas de enfrentamiento. Escudos avanzados de los Thunder Shield absorbió la barrera inicial sin cepa, mientras que los vasos humanos más pequeños maniobrabilidad demostrada que parecía para desafiar a los combatientes enemigos de la física. Acercándose al almirante, informó Capitán Reyes: 3 olas, aproximadamente 2.0 unidades. El INDA asintió. Despliegué los interceptores. Activan la defensa de sistemas de la flota terrestre. Entraron en erupción miles de interceptores de drones, cada uno tamaño de un automóvil pequeño, guiado por tácticas ojo y armado con energía. De corto alcancé las armas que pululaban hacia el Braxian, luchadores en perfecta coordinación, comprometiéndose con la precisión que el naves alienígenas pilotadas individualmente no se pudo hacer coincidir. En la pantalla de vista principal, Elena observó cómo el espacio entre las flotas se convirtieron en un caótico espectáculo de luces, de explosiones y armas. Disparan ellos interceptores, estaban actuando más allá, expectativas, neutralizando Braxian casas en una proporción de 4 a 1 cruceros enemigos. Detección táctica avanzada, anunciada acumulación de energía consistente con SUSE. Adquiere el bloqueo del objetivo de los sistemas de armas principales. Parque de oficiales de armas de cruceros en lead. Aceleradores de masa. Confirmators. Listo. La orden de Elena era simple: disparar. El Thunderbolt se estremeció como su principal descarga de arma. Una ronda hipersónica acelerado a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Abandonó el cañón seguido de 5 más en rápida sucesión. En el display táctico, las rondas aparecieron como rayos de luz que cruzaron el vacío en segundos. El efecto fue devastador. El primer crucero braxiano sufrió un golpe directo que transformó la embarcación en una esfera en expansión de sobrecalentado plasma. El segundo y tercer crucero experimentó destinos similares a los de las rondas, diseñado para penetrar los más fuertes. El blindaje alienígena conocido atravesó sus defensas como papel en toda la flota. Los otros dreadnoughts de la Tierra dispararon los suyos aceleradores de masa, cada disparo reclamando un nave capital braxiana. El humano más pequeño, buques comprometidos con coordinate fuego, de enfoque de precisión, para abrumar escudos alienígenas. Una sección a la vez. Respuesta enemiga. Elena exigió. Respondió desorganizado el comandante Jackson Stan, intentando reagruparse alrededor su nave de mando. Nuestro patrón de ataque ha separado su formación. Elena estudió la exhibición táctica, observando el confusión extendiéndose a través del braxiano flota que habían esperado. Presa fácil. No, los depredadores presionan la ventaja. Todos los dreadnoughts apuntan a su apoyo. Escuadrones de fragatas de cruceros se trasladaron a Caddy y sus vectores de retirada. Como órdenes, flota de la Tierra fluyó. Ejecutó una maniobra. Los frayanos nunca habían encontrado barcos apareció de los sensores, solo para reaparecer detrás de las líneas enemigas, comprometiendo su integridad de la formación T, de accionamientos de desplazamiento, prohibida restricciones permitidas por el Consejo Galáctico. Vasos humanos para hacer microsaltos espacio real, teletransportando efectivamente cortodistancias durante la batalla.
¿Qué es esto? Technology, maestro de guerra, Braxiano transmisión. Cortada a través del comando canaliza a su traductor, luchando por transmite. La mezcla de rabia y miedo en la voz alienígena, que los humanos no poseen tales capacidades a Gelinda, no le importaron respondiendo. El tiempo para hablar había terminado cuando el primer humano murió en New Horizon 3, 8 horas después de la batalla. La marea tenía las vasijas braxianas, claramente torneadas, eran retirándose en desorden, abandonando su exterminio ceremonial para sobrevivir casi la mitad de su flota. Yacía en ruinas mientras que la Tierra había perdido solo 7 embarcaciones, que su nave de mando está intentando para alcanzar coordenadas hiperespaciales tácticas reportado. ¿Perseguiremos a Helena? Considerado por un momento objetivo, negativo, sus motores se desactivan. No destruyan el baterías secundarias de Thunderchild disparadas tiros de precisión, que paralizaron el enorme nave braxiana, abandonándolo a la deriva en el espacio, mientras sus escoltas volaban en el hiperespacio en cuestión de minutos. Ella batalla fue por los braxianos restantes,